¿Qué tal, amigos de Casa María del Caminante? Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona de fe, una persona de fe profunda y de formación grande. Bienvenido, Fray Nelson Medina. Qué gusto tenerlo en Casa María del Caminante. Muchas gracias, Jaime. Saludo para ti y para todos los que siguen con interés, con profunda sintonía, las transmisiones de la Casa María del Caminante. Gracias, Padre. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Muy necesario, muy necesario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos, Padre Celestial, por tu infinita misericordia y por la intercesión sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, imploramos el auxilio del Espíritu Santo, que le dé rectitud a nuestros pensamientos y que le dé la fuerza necesaria y el sosiego necesario a nuestra voluntad. Esta intención la presentamos por las manos de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Bien en términos de salud, de ánimo, por supuesto con las preocupaciones que compartimos muchos, tanto por la situación de pandemia como por la situación actual de nuestro país, pero siempre desde esa óptica de esperanza y de ver cómo podemos sumar todos en esta coyuntura, en esta situación. A ver, usted como una persona guía espiritual, mucha gente, me imagino que hay mucha oración y mucho discernimiento para saber qué le podemos decir a las personas, cómo les podemos aconsejar. Y usted cómo en este momento coyuntural desde la fe que está viviendo Colombia y que está viviendo el continente. Gracias. Yo quisiera decir en primer lugar que las palabras que vamos a compartir son simples opiniones de un ciudadano colombiano que ama su país, un católico que ama su fe. Yo no estoy hablando en representación de la Iglesia, ni de ninguna arquidiócesis, ni siquiera de mi propia comunidad religiosa. Yo soy dominico. No tengo representación oficial, pues, de ninguna instancia de la Iglesia. Es lo primero que quisiera decir. Lo segundo, quiero decir que me atengo y respaldo plenamente las declaraciones oficiales que han hecho, por ejemplo, nuestros obispos. La Conferencia Episcopal de Colombia, de una manera consistente, ha llamado a la serenidad, ha llamado al respeto a los derechos humanos de todos y ha llamado también a la esperanza a través del diálogo, a través de esa escucha profunda que muchas veces es algo que se nos olvida en nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, yo quiero destacar las intervenciones públicas que han tenido personas de mucho respeto para mí, particularmente Monseñor Héctor Fabio, que dirige el departamento de todo lo que es doctrina social, servicio social, es decir, toda esa área social de la Conferencia Episcopal. Monseñor Héctor Henao, para mí, lo mismo que para muchas otras personas, yo creo que ha sido muy ilustrativo lo que él ha podido ofrecernos. Entonces, no tengo, lo último que quiero decir dentro de este momento que suena como a disclaimer, no tengo tampoco fuentes especiales, ni confidenciales, ni cosa parecida. Mis fuentes de información son las que puede tener un colombiano o un extranjero medianamente informado a través de los medios que todos tenemos
televisión, radio, internet. Desde esa óptica, sin embargo, pues uno tiene conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo, gravedad que se expresa fundamentalmente en los daños a la vida humana. Hay vidas que se han perdido, en los daños que han sufrido personas heridas o traumatizadas, de la facción que sean, del grupo que sean, y también los daños a la economía. Las noticias esta mañana, en el momento en el que grabamos este programa, hablaban de más de 10.000 millones de pesos en pérdidas actualmente, en lo que llevamos de estos días. Por supuesto, pues eso tiene sus consecuencias, eso tiene, digamos, repercusiones que van mucho más allá de un tiempo de protestas. Para un país como el nuestro, las consecuencias de esto claramente se van a dejar sentir en 10 años, porque no solo implican desaparecer los países, sino también implican factores como la administración, y esto significa tasas de interés, inflación alta, significa también las en última, pues carencias, inflación. Todo eso no es algo que va a desaparecer, sino es algo que simplemente va a pasar muchas veces. Son esas las preocupaciones, digamos, que no son solo mías, yo creo que son muchos de los que vivimos en este país o simplemente lo conocemos y lo amamos. Sí, es muy importante, padre, esa visión suya, porque yo siendo colombiano no sé cómo es la calle, cómo está en este momento la calle. Tengo estas informaciones que llegan aquí y llegan de un lado y de otro. Pienso que hay los medios de comunicación también tienen la información por medio de su forma de ver la noticia y de expresar la noticia. Y es preocupante porque yo creo que mucha gente me pregunta a personas de otros países qué está pasando en su país. Y es complicado porque yo veo que Colombia es un país muy plural, gente de muchos lados, muchos raigambres, muchas culturas, razas, intereses. ¿Usted cómo ve eso tenemos los colombianos tanta influencia? ¿Cómo digamos, puede desde un momento a otro volver el país tan volátil? Sí, en esto yo creo que hay procesos que están sucediendo, procesos a distintas velocidades, ¿no? Y algunos de los procesos más lentos son los que también tienen momentos de erupción, momentos complejos, parecido a lo que le sucede a un volcán, ¿no? El volcán pues va acumulando una cierta presión y en un momento explota. Entonces yo creo que hay procesos de larga gestación que están en este momento haciendo erupción de distintas maneras. Entonces, y esos procesos hay que identificarlos. Esos procesos son los que tienen que ver con las injusticias institucionalizadas, con la pérdida de esperanza. Cuando una persona siente que no tiene futuro, paradójicamente siente que puede apostar su presente. Porque cuando no hay futuro, cualquier cosa que yo haga va a ser más o menos lo mismo. Es el momento en el que la persona dice, por ejemplo, pues si me meten a la cárcel, que me metan. Y en casos todavía más dramáticos, y si me matan, que me maten. Esa exasperación, esa pérdida de esperanza, es un proceso muy largo, es un proceso de larga gestación,
que indudablemente pues ha tenido y sigue teniendo un impacto en muchas personas, particularmente en nuestros jóvenes. Yo soy profesor universitario y aunque las asignaturas que yo doy pertenecen a la filosofía, a la teología, digamos, no son las asignaturas más volátiles, más explosivas, como podría ser quizás una antropología, una sociología, una ciencia política. Sin embargo, yo llevo años detectando una especie de desilusión, una especie de desánimo profundo en muchos corazones de nuestros jóvenes estudiantes. Y ese desánimo profundo pues está ligado a lo que antes he mencionado de esa falta de esperanza. Realmente muchos jóvenes se preguntan si de verdad vale la pena estudiar, si vale la pena buscar un trabajo, si vale la pena esforzarse. Y algunos toman el asunto de un modo, llamémoslo así, folclórico, poco folclórico, que son los que piensan, bueno, pues yo podría llenarme de dinero a través de una cuenta de esas de OnlyFans o cualquier cosa de estas, y de ahí hacer dinero. Porque de hecho, muchos influencers, ya que tú utilizas la palabra, muchos influencers pues hacen cantidades voluminosas de dinero y lo hacen pues de ese modo. Entonces, aparte de lo anecdótico del asunto, y aparte de que son muy pocas las personas que logran realmente recoger buen dinero de esa forma, esto también está indicando una especie de descrédito masivo a la institución. Es decir, no vale la pena estudiar, no vale la pena buscar un trabajo. Esos procesos para mí son muy preocupantes. Son procesos de larga gestación que luego hacen que las personas estén dispuestas a apostar casi por lo que sea. En un ambiente de crispación, de desesperación, en un ambiente de no futuro, la gente termina apostando prácticamente por lo que sea. Y yo creo que eso lo estamos viendo en este momento. Luego hay factores que agravan, ¿no? Factores que vienen del mediano plazo, como por ejemplo la pandemia. A mí me gusta decir que la pandemia creó unos cuantos problemas, pero sobre todo exacerbó e hizo ver otros problemas, no solo en lo económico, lo social o lo político, sino también, pensemos por ejemplo, en lo que ha sucedido en las mismas familias. Los conflictos de pareja, los conflictos generacionales se han disparado. Y eso, pues por un fenómeno muy fácil de entender, que es el someter a presión. La presión hace que las cosas se cocinen más rápido, como nos enseña la famosa olla. La presión hace que las cosas se cocinen más rápido. Entonces los problemas se cocinan más rápido, la desesperación se acelera, el deseo de cambio se dispara. Todo esto proviene, pues, indudablemente de ese factor pandemia, que también se ha traducido en el hecho de que en este momento más de la mitad de la población colombiana está clasificada oficialmente como pobre. Más de 2 millones de personas han llegado a un estado de pobreza extrema durante estos últimos 12, 14 meses. Eso, pues, por supuesto, acelera. Y luego, pues, el disparador, ya todos sabemos cuál fue, el tema de reforma tributaria y el tema de sentir que no solo no hay una respuesta, sino que va a haber una exigencia mayor en términos económicos. En resumen, yo creo que esta coyuntura hay que leerla como un proceso a varias velocidades, en donde entran procesos o situaciones de larga gestación, situaciones de mediano plazo o de hace un plazo mediano, como sería el caso de la pandemia, y otros disparadores inmediatos, en donde entran la reforma tributaria y donde entran los oportunismos, porque también en esto hay muchos oportunismos, claramente. Hay mucha gente que ve una ocasión
disparar sus propuestas, ¿no? Disparar sus propuestas de cambios absolutos, radicales, un poco en río revuelto, ¿no? Creo que estamos viviendo un poco la confluencia de esas tres cosas, sería mi opinión, estimado Jaime. Creo que hay dos polos o una social es un proceso que los países llegan de cambio. ¿Usted cómo ve esto entre estos dos polos? Me parece, está muy bien planteada la pregunta. Me parece que hay un elemento clave que desconocemos. Y ese elemento clave se llama influencia internacional. Este no es un proceso solamente de Colombia. Este es un proceso que hay que mirarlo en paralelo con una serie de fenómenos, protestas, levantamientos, estilos de trabajo, utilizando esa palabra un poquito entre comillas, que hemos visto en otros lugares. Y ahí tenemos una gran ignorancia. Cito tres elementos internacionales que uno tendría que saber, tendría que conocer, para ver si se apunta a la visión catastrofista o a la visión un poquito más de transformación social, por darle un nombre. Primero, el cubrimiento que ha hecho la prensa internacional de estos hechos. Yo ya he citado en algún programa mío que fue pasado a través de mi canal en YouTube, he citado el caso de tres agencias internacionales bastante reconocidas. RT de Rusia, Deutsche Welle de Alemania y la muy prestigiosa, muy reconocida BBC, a la cual se puede agregar también otra, la National Public Radio, la NPR de Estados Unidos. Sigo a estas agencias de noticias tratando de estar informado. Me han servido en muchas ocasiones, pues como para tener una perspectiva. Y para mí ha sido, como colombiano, ha sido absolutamente desilusionante, decepcionante ver el cubrimiento que se ha hecho. Por muchas razones, por lo que se dice, por lo que se calla, por lo que se exagera, por lo que se evita. Entonces uno ve que realmente esto va mucho más allá de Colombia. Esto no es solamente el país. Entonces, por ejemplo, en RT, la agencia rusa, describían, después de una semana del tema de paro y todo esto, describían las protestas como protestas contra la brutalidad policial. Eso es simplemente una mentira. Las protestas no empezaron por ahí. Puede haber algunos elementos en algunas personas y circunstancias, pero el centro de la protesta de ninguna manera fue ese, de ninguna manera. Pero RT lo presenta así como brutalidad policial. ¿A qué se debe eso? ¿Es pereza de un periodista que dice, pues aquí está pasando lo mismo que en Bielorrusia con Lukashenko, aquí está pasando lo mismo que en Myanmar con la junta militar, aquí está pasando lo mismo que en Estados Unidos cuando el asesinato de George Floyd? Probablemente es pereza, pero cuesta trabajo pensar que agencias que tienen representantes en tantísimos países cometan un pecado de pereza tan evidente. La Deutsche Welle, que suele ser tan seria y que tiene unos documentales tan interesantes que yo mismo he disfrutado, para mí ha sido de mis agencias de noticias favoritas, lo digo abiertamente. Me impresiona la Deutsche Welle callando una cantidad de factores. Por ejemplo, callando los niveles de violencia hacia las Fuerzas Armadas en este país, o callando los actos de vandalismo de la minga indígena en Cali, con un miedo, no se puede calificar de otra manera, un miedo de mencionar algo que vaya en contra de los indígenas. Por supuesto que ellos, lo mismo que nosotros y que todos, merecen el respeto a sus derechos, pero solo puedo calificar de miedo
el dejar de decir cosas que hay que decir si se quiere ser objetivo. Ahora, así como me cuesta trabajo creer en la pereza de los periodistas rusos, pues me cuesta trabajo creer en el miedo de los periodistas alemanes. Entonces yo no creo que sea miedo, yo creo que hay otra cosa ahí. Luego, pues si miramos a NPR, si miramos a la BBC, pues nos encontramos, hay un intento un poquito mayor, sobre todo en la BBC o la BBC, hay un intento de un poco más de objetividad, pero la verdad es que el reporte o los reportes de noticias suelen presentar las cosas siempre desde una perspectiva, la perspectiva de un gobierno represor y un pueblo impaciente y oprimido. En NPR es clarísimo la referencia a Colombia de esa manera. En la BBC un poco menos, pero igual se nota. Entonces, estimado Jaime, pues uno dice, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente qué se puede esperar ahí? De los medios de información colombianos, pues hay un poco de todo, pero yo observo esto, que cuando los medios colombianos no dan la versión que se quiere que salga al exterior, es decir, la versión del gobierno destructor, opresor, y el pueblo que solamente sufre, si esa no es la versión que da un medio, porque está reportando otras cosas, entonces ya sabemos lo que sucede. Atacar la sede de RCN, atacar la sede de Caracol, porque no están informando bien. Pero informar bien significa atenerse a un discurso que se supone que debe ser el único discurso. Entonces, en esto, para mí es evidente que hay una guerra, pues ya tú lo mencionaste, en esto hay una guerra de información y de desinformación que además tampoco es rara, porque es lo que hemos visto en muchos otros casos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, sin que yo apruebe en lo más mínimo el asesinato, porque hay que dar esa palabra, el asesinato de George Floyd, sin que yo apruebe esto, me llama la atención cómo solo con el juicio del policía, el señor Derek Chauvin, solo con el juicio del policía vinieron a saberse una serie de cosas que podían estar condicionando la muerte de este señor. Por supuesto, yo no digo que el policía haya obrado bien, yo no estoy diciendo que sea inocente, y estoy en contra de toda forma de racismo, pero uno se da cuenta que esa manera de manejar la información se ha convertido no en la excepción, sino en la norma. Y cierro mi respuesta. Si eso se ha convertido en la norma, poseemos un gran problema, y es que nos tenemos que preguntar qué hilos, qué potentísimos hilos son los que ponen de acuerdo a la RT, a la DW, a NPR y a la BBC, por decirlos todos con siglas. ¿Qué hilos son los que los ponen de acuerdo? ¿Qué tanto poder pueden tener los que están manejando esos hilos? Porque claramente la guerra de información y de desinformación no es la meta de quienes tienen esos poderes. Claramente lo que desean es mucho más que eso. Y es un poco lo que hemos visto en otros países. Es inevitable comparar lo que está sucediendo en Colombia, compararlo, por ejemplo, con todo el proceso de Chile. Alguien incluso decía, el ataque sistemático al medio masivo de transporte fue calcado. Aquí en Bogotá o en Cali, se llama en Bogotá Transmilenio, en Cali se llama Mío, y lo primero fue igual que los ataques al metro en Chile, con la característica de que los ataques al metro en Chile tenían una cierta justificación, si se puede hablar así, por el hecho de que en Chile las cosas se dispararon, las protestas se dispararon por un cambio de precios en el transporte del metro. Nada parece en Bogotá. Entonces sí hay conexiones internacionales, sí hay estrategias internacionales, sí hay un libreto que se está siguiendo. ¿En qué punto vamos del libreto? ¿Quién lo escribió? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto dinero se le está metiendo a eso? Esas son informaciones que no tenemos. Por otro lado, tampoco tenemos completa información o los datos suficientemente firmes sobre los niveles de desaprobación social que ya se presentan. Porque
al principio de las marchas y protestas era evidente el respaldo masivo a ese movimiento, pues por el tema de reforma tributaria. Pero ya cuando nosotros llegamos a este punto, donde claramente hay estrategias de desabastecimiento masivo en las ciudades a través de bloqueos, yo no creo que las mismas personas que los primeros días en contra de la reforma tributaria se lanzaron a la calle, yo no creo que esas mismas personas, todas ellas, estarían de acuerdo con lo que está haciendo hoy. Es lo que he llamado en otro ambiente, he llamado ilusión óptica. Estos movimientos de protesta se apoyan mucho en la ilusión óptica, es decir, que si hubo una masa que respaldó ciertas cosas, esa masa está respaldando todo, lo cual por supuesto no es cierto. Entonces, en resumen, creo que estamos en una gran dificultad de información y por consiguiente es muy difícil anticipar de aquí que sigue por el desconocimiento a los hilos internacionales y la guerra de información y desinformación y por el desconocimiento de la resistencia ciudadana que ya se empieza a sentir en muchos lugares. En Cali, por ejemplo, fue clarísimo, en Bogotá es clarísimo, en otras ciudades también, pero con el problema de que organizar esa opinión ciudadana de rechazo es mucho más difícil que organizar a unos pocos que bloqueen la calle, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una especie de asimetría que es muy difícil de manejar. En todo caso, pues claramente la situación es preocupante, la situación pues nos invita a ser prudentes y nos invita a lo que nos han invitado nuestros obispos: serenidad, discernimiento, diálogo, buscar esperanza, y yo creo que en eso debemos estar todos. Padre, ¿usted cree que eso generalizado es... En un momento trato de esperar aquí una conexión para seguirte escuchando porque creo que voy a necesitar que nos volvamos a conectar. ¿No me escuchan? Okay. Para recuperar el sonido contigo. Okay. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora te escucho bien, Jaime. Continúa, por favor. Bueno, padre, ¿usted no ve que esta situación es bien extraña en el sentido de que es una revuelta generalizada contra la autoridad espiritual de la iglesia? Eso es una discusión de iglesias, una quema de iglesias, que tiene que ver una iglesia con el metro en Chile. O sea, la gente relaciona la iglesia con esto y definitivamente creo es un ataque de Occidente a Occidente mismo. Me parece, o sea, usted cómo ve desde la fe, ya en cuanto a la autoridad política, Cristo, ¿no? Modelo de ética y moral, fuente de Yo voy a hacer una comparación pues que han hecho muchos, ¿no? No pretendo ser original ni en lo que he dicho hasta ahora ni en lo que pueda decir. No es mi principal preocupación buscar esa especie de originalidad. Muchos han hecho una comparación con lo que ha sucedido o con lo que sucedió en 1968, concretamente en mayo de 1968, las revueltas en París. Sí. Esa revolución del 68 tiene exactamente las características que tú has descrito. Es decir, es un revolverse de una manera agresiva, de una manera sin razones. Trato de no decir la palabra irracional, pero es sin razones. Volverse contra lo que represente la cultura tradicional, la fe tradicional, las instituciones tradicionales, el tejido mismo que organiza a una sociedad. Yo creo que es interesante, yo creo que esa comparación es interesante porque muestra que este tampoco es un movimiento que surja únicamente de hace un año o de hace 2 años. Esto tiene raíces mucho más profundas. Y como antes hemos dicho,
raíces que deben calificarse de internacionales. Es decir, creo que debo cambiar la palabra internacional y decir raíces globales. Realmente la palabra es global. Esa pretensión, ese impulso de destrucción de la civilización, yo creo que tiene un motivo que resulta difícil de negar. Es decir, hay una injusticia tan profundamente asentada en lo que nosotros llamamos Occidente. Hay una injusticia tan asentada que no ha hecho sino empeorar. No se nos olvide que en 1900, en ese mismo año, nuestros obispos reunidos en Medellín hablaban del escándalo que representa una desigualdad social y económica brutal en países de extensa y de intensa fe católica. Entonces, ahí hay un escándalo. Pero ese escándalo no ha dejado de crecer. ¿Qué sucedió después del 68? Pues después del 68 se fortalecen una serie de movimientos en el plano académico. Yo los alcancé a conocer muy bien, porque era el tiempo de mi formación. Estamos hablando de los años 80. En los años 80 estaba ya bastante maduro un producto intelectual llamado Filosofía de la Liberación y Teología de la Liberación. Y desde el punto de vista eclesiástico, esto tuvo un impacto muy grande, porque dejó convencidos a muchos sacerdotes de que la única forma, la forma correcta, llamémoslo así, la forma correcta y única prácticamente de ser verdadero seguidor de Cristo era, y muchos creen, sigue siendo, producir un cambio social y económico. Eso en cuanto a la iglesia. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió lo que conocemos. Cae el muro de Berlín, se da este fenómeno de perestroika, de apertura, del nombre que se le quiera dar, se da este fenómeno de perestroika en Rusia, bueno, en la Unión Soviética. De hecho, cesa de existir la Unión Soviética y ese cese produce una especie de ilusión óptica. La ilusión óptica de que todos esos movimientos, llamémoslos de izquierda por darle un nombre genérico, la ilusión óptica de que todos esos movimientos de izquierda habían quedado neutralizados y conjurados. Muchas personas sintieron, cuando se da la caída del comunismo soviético, cuando se da la caída del muro de Berlín, cuando las noticias nos hablaban de cómo se abrían restaurantes de comidas rápidas en Moscú o en Praga o en Budapest, muchas personas sentían que eso significaba el triunfo de una civilización única. Y esa civilización única solo podía ser la civilización occidental en su versión posmoderna, con su teoría económica capitalista y con su teoría política democrática. Es decir, culturalmente somos Occidente, políticamente somos demócratas liberales, económicamente somos capitalistas. Y aparentemente ese era el vencedor. Y como dice la canción, el ganador se queda con todo. Entonces la gente sentía eso, la gente sentía, mira, ya nos quedamos, ya ganamos. Y sabemos que ya ganamos porque solo existe el modelo cultural occidental, solo existe la democracia liberal como modelo político y solo existe la economía del capital. Esa fue una ilusión óptica. Ese fue un espejismo. Y fue un espejismo porque los problemas no se solucionaron. Porque los pobres siguieron siendo cada vez más pobres, los ricos siguieron siendo cada vez más ricos. Y es demasiado deprimente escuchar datos como este, estimado Jaime. En la pandemia, los que han crecido son los súper ricos, han seguido creciendo. El hombre más rico del mundo, una vez más, sigue siendo Jeff Bezos o Bezos en otros.
Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo nuevamente. Amazon reina. Los ricos son más ricos. Anteayer estaba leyendo una noticia. Una de las industrias que inesperadamente está creciendo más, y este es un dolor de humanidad que uno tiene que sentir. Una industria que está creciendo más es la industria de los yates, especialmente de los superyates. Entonces, tenemos 2 millones de pobres, de nuevos pobres, personas que ya tenían ingresos tan limitados y que ahora pasan a ser pobreza extrema. 2 millones de personas en este país y así en muchos otros países. Y tenemos que la industria de los yates está creciendo. Y tenemos que el Bitcoin se convierte en una especie de lotería segura para llenarse de dinero. Pero, ¿quién puede llenarse de dinero de esos 2 millones que están en pobreza extrema recientemente? Entonces, es este tipo de cosas, es este tipo de injusticia, es este tipo de dolor el que va produciendo esos fenómenos de acumulación de presión que hacen que las personas digan: ¿cómo pretende usted que yo le crea a su paquete? Y para ellos el paquete es cultura occidental, democracia liberal, economía capitalista. ¿Cómo quiere que yo le crea eso? Yo no le voy a creer a eso. Pero sucede entonces lo mismo que pasó en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en parte en Bolivia, en Ecuador, es que la gente, en un momento de desesperación, llega a decir: pues si así son las cosas, lo que sea será mejor. Con lo cual, terminan haciéndole caso a la consigna de Carlos Marx. Sabemos que así cierra su libro El Capital. Proletarios del mundo unidos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Como quien dice, ya que estamos en el fondo del fondo, en el último de los fondos, de aquí cualquier cosa que pase será mejor. Y por eso se dan los fenómenos que conocemos, algunos de décadas de duración, como es el caso de Cuba o de China o de Corea del Norte. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que hay una revuelta contra la autoridad, yo creo que sí, pero esa revuelta contra la autoridad brota de ese descontento profundo, de esa sensación de traición, porque las escenas, cuando cayó el muro de Berlín, las escenas eran de júbilo, algo así como si se hubiera exorcizado del mundo, se hubiera expulsado por fin del mundo a un terrible demonio. Por fin echamos a ese demonio. Por fin la felicidad está al alcance de la mano. Y la felicidad estuvo al alcance de la mano, pero de unos pocos, entendida como felicidad materialista. En Colombia, sin embargo, hay un fenómeno muy interesante, hay un factor que es distinto a muchos otros países. Y es que la Iglesia, por una parte, ha tenido una cuota alta de muertos. Por lo menos podemos contar un par de obispos que han sido asesinados. Y hay muchos sacerdotes que en medio del conflicto, han entregado su vida, a veces violentamente y a veces simplemente desgastándose por los más necesitados. Lo que se ha trabajado en el departamento, en los departamentos, porque no es solo la conferencia episcopal, en lo que es pastoral social, en muchos lugares de Colombia, impulsados por la Iglesia, hacen que la Iglesia tenga una autoridad bastante alta. Así, por ejemplo, pues todos sabemos que al tratar de buscar una mesa de negociación entre el gobierno y el comité de paro, pues se ha dicho, ahí tiene que estar la ONU, pero se ha dicho, ahí tiene que estar la Iglesia Católica. Entonces, digamos que la rebeldía contra la Iglesia existe, claro, no faltan los que calumnian, no faltan los que escupen en contra de la Iglesia, pero la situación en Colombia es menos simple que en otros países, donde quizás el sentimiento antirreligioso o expresamente anticatólico realmente es diferente. Es mucho más intenso, es lo que quiero decir. Aquí se da, pero tiene como otras características, funciona de otra manera, sería mi apreciación.
Padre, finalmente, dice, finalmente, usted como sacerdote, creo que unas cosas que el informatismo promete el reino de los cielos, y Jesús nos promete el reino de los cielos. Espiritualmente, ¿cómo sería su voluntad para nosotros? Bueno, nuevamente destaco que yo pues comparto las declaraciones, por ejemplo, mi provincia dominicana y otras comunidades, la Conferencia de Religiosos de Colombia, han sacado declaraciones que yo estimo muy sabias y las suscribo completamente. Sin embargo, yo echo de menos una palabrita. Yo echo de menos una palabrita en esas declaraciones. Y es una palabra que está en la primera declaración no es el término adecuado, en la primera predicación de Jesucristo, por lo menos según el Evangelio según San Marcos. En su primera predicación, nuestro Señor Jesucristo invita a la conversión. Y yo creo que, además de todo lo que se ha dicho, que es muy cierto, y está muy bien, la invitación a la serenidad, dijimos, al diálogo, a no apresurarnos a culpabilizar a las personas. A mí me gustó mucho una cosa que dijo Monseñor Henao recientemente. Decía él, por favor, no equiparemos protesta social con desorden público o atentado contra el orden público. Seamos muy cuidadosos en las palabras. Entonces yo creo que cuidar las palabras, aprender a escucharnos, negociar, todo eso está muy bien. Pero nosotros los católicos tenemos un ingrediente, tenemos un plus. Y ese plus, yo quisiera aprovechar este momento y este micrófono para hacerlo valer. Ese plus se llama conversión. Ese plus se llama reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado estructural, como lo llamaba ya el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, en Reconciliación y Penitencia, se llama el documento, ¿sí? Es decir, ese reconocer que se han defraudado demasiado las esperanzas de muchas personas, que hay gente que ha nacido en un mundo oscuro que se les ha oscurecido más, y nosotros tenemos que reconocer el dolor de esas personas y el pecado que hay ahí, pecado que se manifiesta indudablemente en estructuras, pero que brota en primer lugar de los corazones. Y luego, pues también los otros reconozcan su pecado. Eso de pretender cambiar el mundo a fuerza de odio, que es la gran estrategia del marxismo, tomar las divisiones sociales, exacerbarlas, hasta hacerlas explotar los unos contra los otros. Esa es la estrategia marxista. Desde el principio, desde el manifiesto comunista, desde los escritos clásicos de Engels, como la ideología alemana, desde el principio eso está clarísimo. Entonces hay que hacer una conversión. Hay que hacer conversión, hay que arrepentirse del odio, y hay que arrepentirse de la venganza, y hay que arrepentirse de la injusticia. Y yo creo que en ese sentido, el que mejor nos puede llamar para una auténtica conversión no puede ser otro, sino Jesucristo. Y hacia Él podemos y debemos dirigir la mirada. Los esfuerzos humanos, los diálogos y todo esto, sí, tienen el respaldo. Pero si vamos a ser sinceros, mientras no llegue un cambio auténtico de los corazones, pues estaremos jugando simplemente el juego de los intereses, el juego de las conveniencias. Y como decía el Papa Benedicto, ese termina siendo la ley de la jungla, esa termina siendo la ley de la jungla. Es decir, yo tengo un garrote que pega más duro que el tuyo, entonces ahora yo te pego a ti. Ese es mi llamado final, un llamado a la conversión, un llamado a un auténtico examen de conciencia personal e institucional, un volver la mirada hacia Jesucristo, en quien todos, incluso los no creyentes, tenemos o tienen tanto para recibir y para aprender. Esa sería mi apreciación. Y es como el Señor Jesús nos dice que no paguemos mal por Claro, pero yo quiero añadir una cosa, no se nos olvide la dimensión de compasión del mismo Cristo. Uno de los grandes dolores de las personas que han protestado, ellos lo expresan a su manera y a veces manipulan el lenguaje, ¿no?
Pero uno de los grandes dolores es lo que ellos llaman falta de empatía. Es que a ver si nos empiezan a doler las cosas, a ver si empezamos a tomar sobre nuestro corazón el dolor del otro, que eso es lo que significa la palabra misericordia. Y por supuesto, el gran maestro de la misericordia, Jesús nuestro Señor. Padre, Dios bendiga, que otras palabras para todos los hermanos y amigos de Casa María que están cada día antes de que se vaya. Claro que sí, con mucho cariño. Mis últimas palabras, pues creo que son simplemente lo que ya hemos comentado, es el llamado a realmente examinar nuestra propia conciencia y corazón. Es el llamado a preguntarnos cómo está nuestro pulso en términos de misericordia y de auténtica solidaridad. Es el llamado a desechar el pecado que hunde raíces tan profundas en nuestras culturas y en nuestros pechos. Y a partir de ahí, pedirle al Señor, los que somos creyentes tenemos que hacerlo, pedirle al Señor que Él aumente su gloria, que Él haga crecer su gloria, abriendo caminos donde tal vez no los hay. Él que pudo abrir un camino a través del Mar Rojo, Él tiene la capacidad de abrir caminos aún en situaciones muy difíciles. Que nuestra palabra sea de esperanza, sea de paz, sea de construir y sea de tener nuestra mirada en Jesús. Ahora con gusto pues les ofrezco la bendición. En persona tuya, por supuesto, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga y ojalá que todos podamos sacar el canal grandes amigos, todos hermanos de Casa María de Carmen. Con esta alusión, ¿qué está pasando en Colombia? Pues, Padre, le agradecemos mucho que a través de esta forma de una persona que va a lo profundo. Gracias por su servicio. lo bendiga y a todos. Chao. Gracias, muchas gracias.